Muy buenos días, hermanos. Quiera Dios que en este domingo Dios siga bendiciendo a su pueblo. La verdad que es realmente un privilegio poder estar otro domingo más a través de este medio, poder compartir la palabra de Dios. Eh, Realmente nos gustaría poder hacerlo en la iglesia, pero las condiciones en las cuales estamos viviendo en este momento nos está impidiendo poder juntarnos, pero agradecemos a Dios que podemos tener este medio y comunicarnos a través de este medio precisamente. Realmente quiero en esta mañana poder compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón. Me llevó un tiempo poder elegir el tema. Tenía pensado otra cosa, pero Dios puso en mi corazón esto que vamos a ver en esta mañana. Así que vamos a ir viendo paso a paso lo que Dios puso para que poder compartir con ustedes. Vamos primeramente a tener una palabra de oración. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este privilegio que tenemos de poder compartir, de poder abrir tu palabra y de poder aprender cada día un poco más. Te queremos pedir, Padre bendito, que tú estés bendiciendo nuestras vidas, que, Señor, tu palabra cuando sea abierta en todos lados, Señor, pueda llegar y pueda hacer su obra. Padre querido, queremos ser fieles a ti, queremos cada día que pase estar más cerca tuyo. Te alabamos y te bendecimos por este momento, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de todo, porque tu palabra es clara cuando dice, cuando dos o más están reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Es hermoso pensar, Señor, que tú estás con nosotros. Por eso te damos las gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes, quizás ya lo han venido viendo en la semana, el título del mensaje es Problema de audición. En el mundo hay muchas personas con problemas de audición, incluso también hay personas con problemas de audición en el aspecto espiritual. Los sordos y los que tienen problemas auditivos son un grupo bastante importante. Estuve viendo y estuve buscando y la discapacidad auditiva constituye el 18% de la incapacidad en Argentina. El 60% de esos casos de pérdida de audición se deben a causas prevenibles. ¿Escucharon bien? Se deben a causas prevenibles. Y en el último censo en Argentina se tomó en cuenta que hay 700.000 personas con discapacidad auditiva. Y yo en esta mañana quiero compartir esto con ustedes, problemas de audición. Y en el aspecto espiritual, esta condición es muy, muy extendida. La escritura describe básicamente dos clases de oyentes, dos clases de personas con problemas de audición. Y en primer lugar, lo primero que vemos aquí es que algunos son tardos para oír. Algunos son tardos para oír. La palabra de Dios dice en Hebreos 5, versículo 11 al 12, Hebreos 5, versículo 11 al 12, dice la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche
y no de alimento sólido. Dije en primer lugar que algunos son tardos para oír. He tenido la suerte o como quieran llamarle, de poder estar trabajando durante 4 años con personas con discapacidad, con personas con discapacidad auditiva. Y cuando me llamaron para que maneje 2 personas con problemas con discapacidad auditiva, la verdad que no sabía qué hacer ni qué decir porque era un mundo nuevo en el que yo tenía que estar viendo, pero el desafío estaba, hubo que aceptarlo porque era parte de mi trabajo y fue que mandaron a esta gente a trabajar junto conmigo. Y cuando yo leía acá y miraba Tardos para Oír, cuando vino esta gente a trabajar conmigo, me di cuenta de que a veces yo les quería decir o yo quería hablarles y yo les quería decir algo, no me entendían, eran como perezosos, eran como lentos. Había momentos en que estaban ansiosos por escuchar, había momentos en que estaban ansiosos por escuchar. Y eso pasa a veces con el aspecto espiritual. Muchas veces somos perezosos, somos lentos, no queremos oír, no queremos entender, no queremos ver lo que Dios nos está diciendo o lo que Dios nos quiere decir. Tenemos problemas para escuchar la palabra de Dios. Somos tardos para oír muchas veces. Un niño de 6 años, cuando su mamá lo llama y él no viene, se vuelve tardo para oír. No quiere escuchar. Cuando Dios te está llamando y te negás al llamado de Dios, te volves tardo. No querés escuchar tu voz, no querés escuchar su voz. No sos obediente a las cosas de Dios. Y cuando no sos obediente a las cosas de Dios, dice, cuando leíamos recién en Hebreo, que tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque nos hicimos tardos para oír. Debemos tener en cuenta permanentemente la palabra de Dios. Cuando hacemos caso a lo que la palabra de Dios nos dice y obedecemos, no nos volvemos tardos para oír, sino que estamos prestos a lo que Dios quiere decirnos. Ahora, si nosotros no hacemos caso y nuestro problema de audición continúa, el resultado va a ser un retroceso espiritual. En vez de avanzar, vamos a retroceder. ¿Por qué? Porque no vamos a estar pendientes o constantes al llamado de Dios, a lo que Dios quiere decirnos. Porque dice la palabra de Dios que hemos llegado a ser tales como niños. Tenemos necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso es porque seguimos sin escuchar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Tenemos que ir avanzando. Tenemos que ir viendo o buscando la posibilidad. Cuando uno tiene un problema, busca una solución. Cuando tenés un problema, busca a Dios. Alimentate de su palabra. Cada día que pasa, alimentate de la palabra de Dios. Es la mejor medicina, es el mejor alimento. Va a llegar un momento en que vas a acostumbrarte de tal manera que cada día que pase vas a tener necesidad de ir viendo un poco más de cada cosa. Entonces vas a dejar atrás lo simple y vas a ir cada día más a lo complejo. ¿Para qué? Para no volverte tardo para oír. La Escritura también dice que algunos tienen comezón de oír. Comezón de oír. Segunda Timoteo capítulo 4. Segunda Timoteo capítulo 4, verso 2.
Segunda Timoteo capítulo 4, verso 2. Dice la palabra de Dios que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Que prediques la palabra de Dios, que instes a tiempo y afuera de tiempo, ¿sí? Teniendo comezón de oír. Cuando uno está ansioso por escuchar la palabra de Dios, trata de buscar, trata de ver la manera, trata de buscar la mejor forma de hacer. Pablo le dijo a Timoteo, redarguye y reprende, exhorta. Es difícil aceptar a veces la corrección que viene de parte de Dios. A nadie nos gusta que nos corrijan, a nadie nos gusta que nos reprendan, a nadie nos gusta que nos hagan ver las cosas tal y cual son. Nos cuesta muchísimo entender eso, pero es necesario que entendamos lo que Dios quiere mostrarnos, es necesario que entendamos lo que Dios quiere decirnos. Es necesario que entendamos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Nos cuesta cuando nos dicen que tenemos que cambiar. Debemos escuchar la palabra de Dios de manera que nuestra obediencia a Dios sea completa. Que nuestra obediencia a Dios sea completa, que no quede lugar a duda, que no quede ninguna duda, ni por más pequeñita que sea. ¿Por qué? Porque la palabra dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dios le estaba diciendo cuando Pablo le encargaba esto a Timoteo. Y eso es importante para que nuestras vidas podamos tener la seguridad y la tranquilidad que lo que hacemos, si viene de parte de Dios, es lo correcto. Muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, muchas veces creemos que ya lo hemos visto y lo sabemos todo, pero sin embargo nos falta mucho. Por eso es necesario que volvamos a la fuente, por eso es necesario que volvamos a la palabra de Dios. Dios es grande, Dios es único, Dios no tiene problemas para nada, Dios no tiene falta de nada. Él es capaz de darte a manos llenas, por eso es necesario que aceptemos el consejo, la palabra de Dios, que la aceptemos y la entendamos tal y cual es, que podamos decir que esta es la sana doctrina, que podamos decir lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y muchas veces a nosotros nos cuesta entender esta parte. Muchas veces a nosotros nos cuesta entender que Dios tiene planes para nosotros y nosotros lo dejamos como de quien quiere la cosa, como de quien viene. No hacemos caso y las consecuencias son terribles. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene, y lo pasamos al plano de la vida diaria, cuando uno tiene un problema de salud, lo primero que hace es acudir a un médico. Porque si tenés un problema de salud, no vas a ir a ver a un ingeniero. Si tenés problemas de salud, vas a ver un médico. ¿Para qué? Para que la enfermedad que tengas no avance, no siga. Vas a ir a la fuente, vas a ir a la persona que es capaz de curarte. Y ahora tenés que volver a la fuente, tenés que volver a Dios, tenés que ver lo que Dios quiere para tu vida, tenés que ver lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Tenemos que ver, hacer caso y entender que Dios tiene planes y que Dios los quiere cumplir. En nuestra vida espiritual también es esencial oír. Y oír es esencial para la salvación. Fíjense en lo importante que es.
Por eso le decía yo que los problemas de audición hay que tratar de corregirlos, porque lo que pasa en la vida diaria pasa en la vida espiritual. Quedamos sin aprendernos, no escuchamos nada, no nos importa nada. No, tenemos que estar prestos. Nuestro oído tiene que estar presto a la más mínima voz de Dios. ¿Para qué? Para que podamos entender lo que Él dice. Porque dice que es absolutamente esencial para la salvación. Romanos 10, versículo 14. Romanos 10, versículo 14, dice la palabra de Dios: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Se pusieron a pensar las veces que hemos repetido la palabra oír, oído, oiremos, y cómo oirán sin saber quién les predique. Verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír es esencial para la salvación. Muchos pueden oír el Evangelio y rechazarlo, pero eso no debe desanimarte. Eso no debe desanimarte. ¿Por qué? Porque tu intención no es convertir a la gente, sino anunciar el Evangelio. Por eso cuando vamos y predicamos la palabra de Dios, ya sea de manera verbal, ya sea con nuestra manera de ser, ya sea con nuestra manera de hablar, ya sea como sea, estamos predicando la salvación. Pero la intención nuestra es predicar, no convertir a la gente. Fíjense en ustedes, Noé predicó 120 años. ¿Escucharon bien? Noé predicó 120 años. ¿Y quién fue que se salvó? Solamente su familia. Qué hermoso ejemplo para poder seguir, para poder continuar, para poder estar atento a la voz de Dios, para poder entender que oír es absolutamente esencial. ¿Para qué? Para la salvación. Ya te dije, nosotros predicamos. Si creen, bienaventurados sean. Y si no creen, nosotros no podemos abrirle la cabeza y hacer que entiendan. Porque cada vez que vamos y predicamos debemos acordarnos de Noé, que estuvo 120 años y solamente se salvó su familia. Ahora, viene también, aquí nos da, después de todos estos problemas que hemos visto, aquí también tenemos unas reglas de cómo podemos mejorar nuestra audición. Podemos mejorar nuestra audición llegando a Dios con la intención de oír su palabra. Vuelta a la palabra oír. Podemos mejorar nuestra audición llegando a oír la palabra de Dios. Hechos 10:33. Hechos 10:33. Dice la palabra de Dios: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Vuelta a la palabra oír. Dije, para mejorar la audición es necesario llegar con la intención de oír su palabra. Y hoy, hermanos, estamos aquí y por la gracia de Dios y por las comunicaciones que hay ahora y por los medios que hay ahora, no nos ha detenido nada de poder oír su palabra. El hecho de que hayan cerrado físicamente por un tiempo las iglesias, nada nos ha detenido de oír la palabra de Dios. Y esto realmente es un privilegio. Esto realmente nos debe llenar de gozo
poder cada día, cuando escuchamos un mensaje, cada domingo, cuando nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, estamos mejorando nuestra audición, porque la palabra de Dios es clara. Podemos llegar a mejorar o escuchando o oyendo su palabra. Y dice que cuando estamos todos en presencia de Dios para oír todo lo que Él nos ha mandado. Él nos manda a todo, no dice a algunas cosas, a oír todo. Por eso es necesario que pongamos en práctica y busquemos a la persona necesaria, a la persona ideal para que nos haga escuchar, para que nos mejore la audición. Y para mejorar la audición no hay nada mejor que Dios. Por eso también para mejorar la audición dice la palabra de Dios que lo esencial es producir frutos. Producir frutos. Y eso lo vamos a ver en Lucas 8, verso 15. Lucas 8, verso 15. Dice la palabra de Dios, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nuevamente la palabra oída, ¿sí? Los que retienen la palabra de Dios, lo que cayó en buena tierra, dan fruto, ¿sí? Dan fruto. Y es bueno y retienen la palabra oída. Es lindo ver cuando predicas, es lindo ver cuando te escuchan y ven y vos estás viendo cómo van produciendo fruto a personas a quienes se les ha predicado el Evangelio. Y esto es algo que ayuda a mejorar nuestra audición, ¿sí? Dar frutos ayuda a mejorar nuestra audición. Llegar a Dios con la intención de escuchar su palabra ayuda a mejorar nuestra audición. Tenemos que ser muy cuidadosos con todo esto. Tenemos que entender que Dios tiene planes y Dios quiere hacer con nosotros algo grande. Dios quiere curarnos. Dios quiere que mejoremos nuestra audición cada día. Y para mejorar nuestra audición, primero de todo, tenemos que mejorar nuestro corazón. ¿Sí? Para mejorar nuestra audición, lo primero que tenemos que hacer es mejorar nuestro corazón. Hechos 2:37. Dice la palabra de Dios, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos para mejorar nuestra audición? Tenemos que mejorar primero nuestro corazón. Y nuestro corazón es el único, fíjense en ustedes, es lo que ve Dios. Dios, de todos nosotros, lo primero que ve es nuestro corazón. Y es uno de los órganos, es el órgano que más trabaja en nuestra vida. Porque desde el momento en que somos concebidos, nuestro corazón comienza a latir, comienza a trabajar y solamente para de funcionar cuando morimos. Es el único órgano de nuestro cuerpo que no tiene descanso. Por eso, para mejorar nuestra audición, debemos mejorar nuestro corazón. Y nuestro corazón debe ser puro, nuestro corazón debe ser limpio, nuestro corazón debe estar puesto en las manos de Dios para que podamos entender, para que podamos saber, para que podamos ver y para que podamos disfrutar
todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Los problemas de audición son graves. Los problemas de audición son terribles. Los viví en carne propia cuando vi a gente al lado mío que no escuchaba y tenía que, de alguna manera, hacerles entender lo que yo les quería decir. Y a veces no sabía qué hacer, pero tenía que hacerlo. Hermano querido, muchas veces Dios te está diciendo lo que tenés que hacer. Y tenés tal problema de audición que no escuchas lo que Él te está diciendo. Es tal la sordera que tenés que no escuchas lo que te está queriendo decir para que lo hagas y mejores tu problema. A veces somos tan necios que nos negamos a oír la voz de Dios. Perdón, ¿no? Pero les quiero dejar esto ya para terminar. Jesús tiene todavía el poder para abrir el oído de todos los sordos, incluyendo los nuestros. Un día oiremos su llamado, nos presentaremos ante Él. Ahora yo te pregunto en esta mañana, y es el desafío para toda la semana, ¿estás listo para ese llamado? ¿O tenés problema de audición? ¿Estás listo para cuando Dios te llame? ¿O tu sordera no te va a dejar ver ni escuchar lo que Dios quiere decirte? ¿Estás listo para lo que Dios quiere decirte? ¿O todavía te negas y no querés oír? Con esto termino. Juan 5:24. Juan 5:24. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Los problemas de audición son tremendos. Los problemas de audición son horribles. Pero todavía Jesús tiene el poder para abrir tus oídos. ¿Estás listo al llamado? Si es así, que Dios te bendiga. Y si no es así, si todavía tenés problemas de audición, anda al médico. Pero el médico, ¿sabés quién es? Es Dios. Anda a la fuente, busca la medicina. ¿Sabés dónde la vas a encontrar? En su palabra. ¿Sabés dónde vas a encontrar la medicina? Aquí. Dios te está diciendo hoy, si tenés problema y no escuchás, vení. Si estás listo para ese llamado, que Dios te bendiga. Quiera Dios que en esta semana podamos seguir en contacto y estar juntos y estar orando unos por otros. Eso es todo. Que Dios bendiga su palabra. Amén.